Bienvenidos al curso de análisis matemático y en esta oportunidad vamos a iniciar un nuevo tema que es el de series numéricas. Hoy vamos a hablar de lo que son las series numéricas y de los criterios que aplican para las mismas, ¿no? Comencemos con la definición de serie. Para definir una serie, primero necesitamos tener una sucesión. Imagínense que ustedes tienen una sucesión de elementos de números reales, ¿ok? Y nosotros a partir de esta sucesión de elementos vamos a construir lo que se llaman las sumas parciales o las sumas de orden n, donde n es un factor que está o que va a pertenecer al conjunto de los números naturales. A partir de estos elementos yo formo las sumas parciales que van a ser sumas desde k igual 1 hasta n de los elementos a sub k. ¿Ok? Y estas sumas parciales las voy a representar con el símbolo S sub n. ¿Ok? Por ejemplo, imagínense que yo tengo la sucesión a sub n definida como 1 sobre n cuadrado para n mayor o igual que 1. Bueno, esto es una sucesión de elementos. Aquí tengo el 1, aquí tengo cuando n vale 2, entonces sería un cuarto, un noveno, un 16avo, etcétera. ¿Ok? ¿Cómo voy construyendo yo las sumas parciales? ¿Quién sería S1? S1 es simplemente tomar el primer elemento. ¿Quién sería S2? S2 simplemente sería sumar los dos primeros elementos, 1 más un cuarto. ¿Quién sería S3? S3 sería entonces sumar 1 más un cuarto más un noveno. S3 es la suma de orden 3, donde estoy sumando 3 elementos. Y finalmente, por decir algo, S4 va a ser 1 más un cuarto más un noveno más un 16avo. Y así sucesivamente. Yo puedo entonces construir a partir de una sucesión dada, insisto en ello, tengo una sucesión de elementos a sub k variando desde 1 hasta infinito, tengo infinitos elementos en R, y las sumas parciales no va a ser otra cosa que las sumas de elementos a sub 1 más a sub 2 más hasta llegar al orden n, y esto en la notación resumida utilizando el símbolo del sigma se representa como la suma de k igual 1 hasta n de los a sub k. Una serie para nosotros va a ser una operación donde vamos a sumar una cantidad infinita de términos de la sucesión. En adelante, cuando ustedes escriban este símbolo, la suma desde k igual 1 hasta infinito de a sub k, lo que están es en realidad es tomando todos los elementos de la sucesión y sumándolos de forma iterada. ¿Cuántos elementos estoy sumando? Estoy sumando infinitos elementos, estoy sumando una cantidad numerable de elementos. ¿Ok? Pero esta serie, vista de esta manera, uno también la puede mirar como, utilizando la noción de límite, el límite cuando n tiende a infinito de las sumas desde k igual 1 hasta n de los a sub k. Y esto no es otra cosa que el límite cuando n tiende a infinito de S sub n. Dicho de otra manera, toda serie se puede expresar como el límite cuando n tiende a infinito de sus sumas parciales. Entonces, estudiar el tema de series pasa por estudiar un tema de sucesiones, donde estamos viendo el límite de las sumas parciales. Aquí entramos en el primer concepto importante, que es el de convergencia. Series convergentes. Cuando una serie converge, series convergentes, permítanme escribirlo. Bueno, diremos que la serie de elementos, ustedes tienen una serie donde estos son valores reales, convergen, ¿verdad? Si existe un valor, vamos a llamarlo L finito, perteneciente a los reales, ¿verdad? Tal que este L no es otra cosa que el límite cuando n tiende a infinito de las sumas parciales asociadas a la serie. Entonces, las series convergentes son aquellas para las cuales las sumas parciales de ellas convergen a un valor finito. ¿Ok? En ese caso,
Repito, se dice que la serie converge. Un primer resultado que lo deducimos, que lo tenemos como colorario del tema de sucesiones, es el siguiente. Permítanme enunciarlo como un teorema. Supongamos que yo tengo dos series, sean A sub k, la suma de k igual a 1 hasta infinito, y B sub k, suma de k igual a 1 hasta infinito, B sub k, dos series convergentes. Supónganse que la primera converge a un valor A y la segunda converge a otro valor B, respectivamente. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que cuando ustedes ven las sumas parciales de esta serie, el límite de las sumas parciales de esta serie converge al valor A. Y cuando ustedes calculan o miran el límite de las sumas parciales de esta segunda serie, converge un valor B. Entonces, bajo estas condiciones, tengo dos series convergentes, entonces yo puedo decir lo siguiente, que la suma de los términos de la serie, esto va a ser igual a esto, y a su vez, esto que está aquí va a ser igual a más B. La suma de la suma de la serie es la serie de las sumas, y eso es igual a más B. Y inclusive, este sería un primer caso, un primer ítem, y un segundo ítem es que tú puedes hacer esto. Lambda por la suma de k igual a 1 hasta infinito de los a sub k va a ser exactamente igual a esto que está aquí. Puedes intercambiar series con constantes, donde lambda, permítanme escribirlo por aquí apretadito, lambda pertenece a los reales. Distinto de 0, obviamente. Lambda es distinto de 0. ¿Ok? Apretadito allí. Entonces, esto lo que te está diciendo es que hay operaciones que son permitidas con series convergentes. Tú puedes intercambiar series con sumas, tú puedes intercambiar aquí una constante fija, da lo mismo que tú la multipliques al final o que la vayas multiplicando término a término. Esta propiedad B lo que nos dice es que la propiedad distributiva es cierta cuando las estás aplicando a una cantidad infinita de términos. ¿Cómo se demuestra este resultado? Bueno, este resultado simplemente, pongámosle el primero, tú tienes que, supongamos que la primera serie, esta serie converge, ¿verdad? Converge a un valor A. Y supongamos que la otra serie, B sub k, hemos dicho que converge un valor B. ¿Esto qué significa? Que en el primer caso, que el límite cuando n tiende a infinitos de las sumas parciales, permítame aquí colocar otro símbolo, vamos a poner S sub n de A. N es el orden de la suma y A me estoy refiriendo a la primera serie. Este límite es A. Y por hipótesis yo lo que sé es que este otro límite, las sumas parciales con respecto a la segunda serie, convergen a B. ¿Ok? Bueno, pero esto, si yo tengo que se cumple esto y esto, ¿quién sería el otro término? O sea, yo quiero ver que esta serie converge a A más B. Bueno, lo que hay es que convencerse de lo siguiente, ¿no? Es observar esto, que el límite, cuando n tiende a infinito, de las sumas parciales de esta señora, vamos a escribirlas así, esto no es otra cosa que el límite, cuando n tiende a infinito, de las sumas parciales de A más, vamos a poner aquí un paréntesis, las sumas parciales de B, pero gracias a las propiedades del límite, esto es lo mismo que el límite, cuando n tiende a infinito, de Cn sub A más el límite, cuando n tiende a infinito, de E sub n de B. Y ahora sí, este que está aquí es igual a A, este que está aquí es igual a B,
En consecuencia, esto no es otra cosa que A más B. Y ahí tenemos el resultado, al menos del primer ítem, del ítem A, ¿ok? Del caso A, ¿ok? Se demuestra así, ¿no? Repito, estas son las sumas parciales asociadas a esta serie. Pero cada uno de los factores para cada cantidad finita de términos, esto, por un momento olvídense del límite, para cada n, yo tengo que estas sumas de aquí son iguales a estos que están acá. En consecuencia, los límites también van a coincidir. Y ahora, por propiedad de suma de límites, esto que está aquí, yo puedo tomar este con este con este, propiedad distributiva. Tengo estos dos factores y aquí utilizo la hipótesis del teorema. Cada uno de ellos convergen respectivamente. Este factor converge, este límite converge a A y este límite converge a B. Entonces ahí tengo demostrado el teorema en su primer caso. El caso B, yo se los dejo a ustedes, pero es análogo. Es análogo a esto. Y entonces la pregunta natural acá es, ¿cuándo una serie es convergente? ¿Okay? Ejemplos. O sea, aquí son dos preguntas realmente. Establecer cuándo una serie es convergente implica dar condiciones o criterios que me permitan a mí decidir si una serie converge o no, a pesar de que pueda o no pueda calcularla. Y el otro caso es, bueno, situaciones concretas en donde yo pueda decidir o pueda decir si esta serie converge o esta serie no converge. Esos son los aspectos que vamos a estudiar en los próximos videos. Pero ya para ir cerrando este video, vamos a ver un poco, vamos a dar un primer teorema o un primer criterio. El primer criterio dice lo siguiente: sean factores positivos, vamos a llamarlos a sub k, mayores o iguales que 0 para todo k mayor o igual que 1. Entonces, la serie formada con estos términos, de k igual 1 hasta infinito, de a sub k converge, esta serie va a converger si y solamente si, ¿ok? La sucesión de sumas parciales asociadas a esta serie, cuando yo pongo Sn sub a, permítanme la notación, es que estoy reservándome el a para estos símbolos. Estoy diciendo las sumas parciales asociadas a esta serie está acotada, la sucesión de sumas parciales asociadas a la serie está acotada superiormente. Y esta demostración es muy simple, utilizando todo lo que hemos estudiado previamente, lo que nosotros ya sabemos previamente de sucesiones. Nosotros en videos anteriores habíamos visto que toda sucesión monótona, por ejemplo, toda sucesión monótona creciente y acotada superiormente converge. Entonces aquí vamos a utilizar ese resultado. ¿Cómo sería la demostración? La demostración se realiza de la siguiente manera. En un sentido, vamos a hacerla en este sentido. Supongamos que la serie converge. Si la serie converge, de aquí en adelante, para no escribir tanto, yo digo esto. Cuando yo escriba esto así, significa que la serie converge. Esta va a ser una notación que vamos a establecer en lo sucesivo. Si la serie converge, entonces existe un L perteneciente a los reales, tal que el límite de las sumas parciales, ¿verdad? De las sumas parciales asociadas a la serie es igual a L. Y entre paréntesis, este L va a ser positivo. Va a ser positivo porque todos estos factores son positivos. Tenemos por hipótesis que todos estos factores a sub k son positivos. Entonces, fíjense que si la serie converge, perdón, si la sucesión Sn converge, voy a borrar acá un momentico, yo tengo que esta sucesión Sn, n igual 1 hasta infinito, es creciente. Pensad ahora ella como sucesión. Esta sucesión es creciente, además esta sucesión es convergente,
Estamos diciendo que ella converge a un cierto valor L, y entonces tenemos que esto implica que la sucesión Sn es acotada. Y ojo, importante aquí, es acotada porque es convergente y es creciente porque por hipótesis todos los A sub k son mayores o iguales que 0. Todos estos factores, cada término de la serie es positiva. Entonces es intuitivo pensar que si tú miras a S1, S1 es A sub 1, S2 es A sub 1 más A sub 2, S3 es A sub 1 más A sub 2 más A sub 3. Y como y en la medida que va creciendo el orden de la suma, voy agregando términos positivos, es obvio que S1 es más pequeño que S2, pero S2 es más pequeño que S3, y así pam, 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 sucesivamente. Este término de acá es más grande que este término de acá, y obviamente este es más grande que este, porque los factores que voy añadiendo son mayores o iguales a 0, son positivos. Entonces tenemos que es una sucesión creciente, pero además tengo que esa sucesión, como la serie es convergente, tiene un límite, en consecuencia toda sucesión creciente y además tiene límite, toda sucesión convergente, permítanme aquí poner Sn, toda sucesión convergente es acotada, consecuencia ella es acotada, y entonces como es monótona y acotada, por el resultado que vimos anteriormente, nosotros podemos decir fácilmente que la serie cumple las condiciones que queríamos ver. Sn es creciente y acotada superiormente. ¿Ok? Ahora para regresarme, va a ser lo mismo. Bueno, lo mismo no, perdón. Va a ser un argumento análogo. ¿Ok? Análogamente nos devolvemos. Y entonces fíjense, si ahora partimos que yo tengo una sucesión de sumas parciales, si esta sucesión, permítanme por aquí decirlo así, chiquitico, si esta sucesión que está aquí es acotada y creciente, entonces converge. Y como converge, está listo. Porque ¿qué significa que converja? Esto implica que entonces la serie, por definición de serie convergente, esta serie es convergente también. Entonces, condición sine qua non, repito, este teorema lo que me permite concluir es que una serie de este tipo, cuando la serie es de términos positivos, esta condición es importantísima, ¿verdad? Una serie de este tipo converge si y solamente si las sumas parciales, el límite de las sumas parciales existe, ¿verdad? Si solamente si el límite de las sumas parciales existe. Y en la práctica, ni siquiera, lo que te está diciendo este teorema, es que en la práctica ni siquiera es necesario calcular este límite, sino que esto es equivalente a mirar la serie, perdón, la sucesión, y mirar que ella sea creciente y acotada superiormente. Entonces vamos a tener en mente este teorema, acotada superiormente. Vamos a tener en cuenta este teorema porque en muchos casos nosotros no vamos a calcular esto realmente, sino que vamos a verificar que las sumas parciales cumplan estas dos condiciones, que sean acotadas superiormente y que sean obviamente una sucesión monótona. En un próximo video vamos a continuar desarrollando el tema de series convergentes y vamos a comenzar a dar ejemplos y criterios de convergencia.